Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples cosas previas al Gran Premio de Italia que está a punto de comenzar en este jueves previo a los entrenamientos libres, día de medios y día de muchas cosas interesantes. En este primer vídeo del día traemos ya algunas imágenes interesantísimas que han salido ya por el paddock, que hemos podido estar presenciando, además de algunas declaraciones muy interesantes de lo que podremos llegar a ver este fin de semana, porque podríamos llegar a tener alguna que otra sorpresa. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo, no sin antes recordaros que todo lo que vamos a hablar, que es mucho y muy interesante, lo tendréis en la descripción. Vamos a comenzar únicamente y de una forma muy breve a comentaros un parte meteorológico, una actualización de lo que ya dimos el lunes. Ya os estuvimos informando, os dijimos cuál era la previsión meteorológica el lunes. Sabemos que en cuanto se va acercando puede ir variando un poco y ya os dijimos si había alguna novedad, tanto si llovía más como si llovía menos de lo que dijimos el lunes, lo actualizaríamos. Pues efectivamente tenemos actualización porque ha cambiado a lo que dijimos y ha cambiado para bien o para mal, depende de cómo lo veas, depende de lo que prefirieras. En general ha cambiado a no va a haber lluvia. Os estuvimos informando que los libres 1 y 2 no iba a llover, los libres 3 tampoco, la clasificación supuesta ya ascendía un poco, pero la previsión indicaba más posibilidades de que no lloviese. Lo único que durante esa noche iba a estar lloviendo toda la noche, de sábado a domingo, y luego el momento de la carrera había cierta probabilidad de que llegase a llover. Bueno, pues eso ha cambiado rotundamente y no va a llover nada. Ambiente totalmente seco, temperaturas más altas de lo que pudimos ver en Países Bajos, así que de esta forma, si se cumple, sería la primera vez en muchos meses que tenemos un gran premio entero sin que llegue a pasar nada de agua. Hungría estuvo ahí, pero Hungría también llegó a llover, es lo que digo, aunque llovió en entrenamientos libres, pero es que luego ha llovido en sesiones importantes como clasificación. Bueno, en el Gran Premio de Bélgica, por ejemplo, clasificación y clasificación al sprint entera llegó a llover. En el Gran Premio también de Países Bajos, ya sabemos, llovió incluso en la carrera, llovió en la clasificación, llovió en libres 3. Es decir, hemos tenido muchos meses desde Mónaco, si no recuerdo mal, que casi todos los fines de semana ha llovido algo en algún momento determinado. Parece ser que Monza va a ser el primero esta temporada después de Mónaco que no vamos a tener nada de agua. Así que era una actualización muy breve por esta parte. Vamos a pasar y vamos a comenzar ya con distintas novedades, distintas cosas que se han podido ir viendo por el paddock, distintas imágenes de estas que os suelo traer yo el día del jueves. En el segundo de los vídeos intentaremos ir más allá y traer imágenes aún más interesantes, pero bueno, las primeras que estáis viendo aún así tampoco son muy espectaculares. Estamos viendo el box, en este caso hemos podido cazar el box de Fernando Alonso. Tenemos los alerones delanteros de los dos pilotos para Haas, lo vemos sin mayores novedades, los vemos un alerón delantero que no cambia mucho con respecto a otras carreras, y el alerón delantero, sobre todo los alerones traseros, y tenemos una parte específica en este vídeo donde vamos a hablar de ello, pero sobre todo los alerones traseros es lo que más cambia en Monza debido a las bajas cargas aerodinámicas que se necesitan, pero el alerón delantero también, y en el caso de Haas tampoco es que lleguemos a tener grandes sorpresas en este alerón delantero, pero bueno, aquí vemos la tapa motor de los Mercedes, en este caso el monoplaza del equipo Mercedes, del equipo de George Russell, así que bastante interesante en este aspecto, aunque esta es una pieza que ya hemos visto en muchas ocasiones que os la he traído desmontada, que es bastante interesante, aunque es más interesante lo que tapa esta pieza, ¿no? Esta pieza la solemos ver porque la dejan fuera y la podemos ver en muchas ocasiones. Lo más interesante no es esta pieza, sino lo que justo está tapando. Pues hemos podido cazar un motor Mercedes en el monoplaza del McLaren. Aquí lo estáis viendo, aquí estáis viendo esta imagen de cómo es ese motor montado en el McLaren con la tapa descubierta. Bastante interesante, como siempre, ver todos los cables que hay y las diferencias que hay con distintos motores, porque ya os trajimos una vez el motor, por ejemplo, el Alpine, el Renault, y era muy distinto. Os recomiendo que lo vayáis a ver, si no recuerdo mal fue en Hungría, os trajimos el Alpine al descubierto sin esa tapa motor y también era bastante interesante en este aspecto, así que como digo, os recomiendo que lo vayáis a ver con esas diferencias que tiene cada equipo, que eso es lo que también pues luego diferencia mucho la construcción del chasis. Luego por eso también muchas veces es el hecho de no ser un equipo cliente de otro motorista suele ser beneficioso, ¿no? Pues por todo esto de que en Renault hacen el chasis como quieren y el motor lo adaptan, en este caso a McLaren le dan el motor y ya se adaptan ellos al motor que se han dado en cuanto al chasis, se adaptan al motor que les ha dado Mercedes. Así que bueno, simplemente me ha parecido bastante curioso y quería traerosla, como siempre
siempre os suele mostrar imágenes que, bueno, no se suelen ver, no se suele ver un motor con la tapa motor al descubierta y me parecía muy interesante haceroslo. En el siguiente vídeo intentaré mostrar más imágenes de estas que no se suelen tampoco ver para ver si podemos podemos enseñaros algunos detalles más aún interesantes. Y bueno, en este vídeo os hemos hablado que tenemos que hablar, por supuesto, de los alerones traseros, que también tenemos, que son lo más importante prácticamente, los cambios, quiero decir, más importantes que se realizan en los monoplazas para bajarle la carga aerodinámica en este fin de semana en un circuito como Monza, donde se requiere tan poca baja carga aerodinámica porque lo que buscas es velocidad punta. Pues hay un equipo que ha destacado, ha querido como siempre ser el único que hace este tipo de cosas, y ese es, por supuesto, el equipo Red Bull, el único equipo que se puede permitir venir con este alerón que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Es un alerón de media alta carga aerodinámica y me preguntaréis alguno, ¿cómo es que hacen esto si es un circuito que nos estás diciendo que necesitas unas cargas aerodinámicas muy bajas? Porque apenas hay curvas, hay 11 curvas y casi todas son de velocidad alta, eso lo vamos a ver ahora mismo en un momento. ¿Pero por qué hace esto Red Bull? Bueno, pues porque básicamente Red Bull, sin un alerón de baja carga aerodinámica, ya va a estar entre las velocidades puntas más altas. Es decir, ya va a estar ahí, posiblemente vaya a haber algún equipo, ahora vemos justo uno porque tenemos comparativa con ellos, pero vaya a haber algún equipo que consigan superarle en velocidades punta, pero si encima Red Bull consigue sacar ventaja en las partes de curvas y ahí te separas de ellos, pues ya está, estás muerto. Lo lógico es venir con un alerón de baja carga aerodinámica, pero Red Bull es el único equipo que se puede permitir esto, y esto te da varios beneficios que ahora vamos a comentar, porque tenemos la comparativa además frente al equipo Ferrari, que Ferrari ha traído en su casa un alerón de carga mínima, no, lo siguiente, o sea, es un alerón que está ahí porque tiene que estar obviamente, pero es un alerón de muy baja carga aerodinámica, como viene siendo habitual, y al final es para intentar conseguir prevalecerlo en las rectas. A lo mejor con las dos imágenes que hemos visto ahora mismo no habéis visto grandes diferencias, así que os las voy a poner juntas para que podáis verlo y os fijáis que al final el de Red Bull pues él se eleva más, es más, por así decirlo, una pared, ¿no? Tiene ya una curvatura mayor, en el caso del Ferrari es mucho más plano. Las diferencias, pues este de Red Bull tiene un ala mucho más cargada, sobre todo donde se diferencia es en los planos inferiores y superiores, donde están más curvados, y hay un mayor ángulo de ataque en el plano superior, ese en el caso de Red Bull, en comparación con el alerón que lleva Ferrari, que como digo, eso es cortesía de Albert Fábrega, las dos imágenes que tenemos aquí, las dos imágenes que estamos comparando. Como os digo, al final os hemos puesto Ferrari porque es lo que hemos podido conseguir, pero cualquier otro equipo nos valdría para hacer esta comparación, porque casi todos van a optar por este alerón de Ferrari más o menos, aunque pueda haber alguna novedad interesante que eso lo vamos a tratar un pelín más adelante ahora. Pero bueno, esta comparativa además directa entre Ferrari y Red Bull es lo que ocurrió exactamente el año pasado, es decir, os podría estar poniendo las imágenes de la pasada temporada y también nos servirían porque fueron idénticas. Un Ferrari con un alerón con carga mínima y un Red Bull con un alerón que sí que tiene una carga aerodinámica mayor, porque se lo pueden permitir, porque tienen una velocidad punta inmensa y de esta forma consiguen tener una mejor gestión en el paso por curva. Esto que nos deja como conclusión, antes incluso de dar comienzo este fin de semana, que Ferrari va a dominar en las rectas, algo similar a lo que pasó en Zandvoort. En Zandvoort ya sabemos que Ferrari fue el equipo que llevó un alerón de carga aerodinámica más baja, porque no se conseguían adaptar al alerón con una carga aerodinámica mayor, por lo tanto tuvieron que optar a un alerón de carga aerodinámica media-baja en lugar de media-alta, que era lo que se estaba teniendo en Zandvoort. En este caso el de Ferrari es de baja, y por eso lo dominaron en las rectas. Este año Ferrari es muy posible que también llegue a dominar en esas rectas en este Gran Premio, sobre todo porque desaparece un rival que es Red Bull por estar con ese alerón. Ahora bien, Red Bull va a tener un mejor paso por curva en las curvas que hay, que son 11, que no son muchas, pero sí que hay algunas muy importantes, como son sobre todo, por ejemplo, la primera chicane, la curva 1 y la curva 2, como es además toda la parte del principio del segundo sector antes de llegar a la segunda recta, como es la chicane donde está la curva de Ascari o como lo es la parabólica. Son curvas muy importantes donde necesitas también un buen paso por curva, donde se suele olvidar, porque al final prevalece es tener mejor paso por recta, también paso por curva de velocidad alta, como por ejemplo puede ser la curva grande, que es la curva 3, pero
es importante también pasar por ahí. Y si te puedes permitir tener un alerón de mayor carga porque en recta a lo mejor pierdes un par de kilómetros por hora, pero no es exagerado lo que vas a perder frente a tus rivales, pero vas a ganarle todo ese tiempo que vas a perder y más en esas curvas por llevar ese alerón de más carga, pues es lo que hace Red Bull. Se lo pueden permitir y además van a tener una mejor gestión de neumáticos. Una cosa que va a ser aún más clave esta temporada, ya lo fue el año pasado, pero lo va a ser aún más y ahora os vamos a explicar el por qué, pero este año va a ser mucho más esa gestión de neumáticos interesante, importante por la elección de gomas que ha hecho Pirelli y al final Red Bull. Ya es el equipo que mejor gestión de neumáticos tiene, con esto pues lo va a tener aún mejor. Además de Red Bull, lo hace a sabiendas de su gran velocidad punta, incluso sin ese alerón con tanta poca carga aerodinámica van a conseguir llegar a los niveles más altos de velocidades puntas. Por eso es por lo que opta Red Bull por este alerón por este alerón trasero, por eso es por lo que vemos esta diferencia y por eso es por lo que tenemos el único alerón trasero, por ejemplo, que vamos a tener con esta variedad, con esta carga media alta. Vamos a ver, aparte de los alerones traseros con cargas aerodinámicas bajas, posiblemente veremos algunas novedades y algunas alternativas de distintos equipos que serán interesantes y ahora os las vamos a poner, pero únicamente primero, ya que hemos hablado de la gestión de neumáticos, os tenemos que explicar por qué es interesante. Bueno, pues lo tenemos que explicar con esta imagen de Pirelli indicándonos cuáles son los neumáticos, cuáles son también los esfuerzos que van a necesitar hacer con los neumáticos, que lo estamos viendo ahí. Nos marcan, por ejemplo, que los esfuerzos en frenada son hasta con un 4, eso es lo que más esfuerzo va a provocar en el neumático. ¿Por qué es con un 4? Bueno, pues muy sencillo, porque es que al final con las velocidades puntas que tan alto se llega, los esfuerzos en frenada son muy altos. Vemos la elección de neumáticos que tenemos C3 para duros, C4 para medios y C5 para blandos. Esta es la elección de neumáticos más blanda que tiene Pirelli y esto nos daría a ver que vamos a tener una variedad estratégica este año mayor al año pasado. ¿Por qué? Porque lo que suele traer Pirelli a este fin de semana es el C2 para duros, C3 para medios y C4 para blandos, es decir, una gama de compuestos un pelín más dura, justo una más, un paso más, es decir, el blando que tenemos ahora, el año pasado no lo tuvimos, el blando que tuvimos el año pasado es el medio de ahora, el medio del año pasado es el que vamos a tener el duro, y el año pasado hubo equipos que fueron a 2 paradas, hubo algunos que sí que fueron a una, los que fueron a una, por supuesto, usaron el duro que ahora no existe, y es ahora el medio, y hubo equipos que fueron a 2 paradas y sí que todos acabaron pasando por el duro, pero claro, ahora ese duro no lo está. Es posible que usando el duro actual que tenemos y un medio se pueda intentar llegar a 2 paradas, pero a una parada, pero vas a necesitar mucha gestión de neumáticos. Por lo tanto, va a ser bastante interesante la clave que vamos a tener ahí con esa gestión de la degradación. Ferrari, por ejemplo, va a sufrir en este caso, porque Ferrari es un equipo que ha sufrido bastante, y equipos que tienen una mejor gestión de neumáticos, pues van a conseguir dar un paso adelante. También, y lo último que comentamos con esta gráfica, muy interesante por si no lo sabíais, lo podéis estar viendo en esa gráfica donde estáis viendo el monoplaza, que vemos que nos marcan con el rojo las energías que tienen que gastar los neumáticos en la parte exterior, sobre todo en los izquierdos. Vemos que al final es lo que más sufre en los neumáticos izquierdos. ¿Esto por qué es? Y esto me acuerdo siempre mucho cuando llegamos a Monza de una frase que dijo Nico Rosberg cuando le preguntaron al respecto sobre este circuito y dijo: Monza es el circuito más sencillo para configurar el monoplaza, o uno de ellos, no solo porque sea al final lo que busques es la mayor velocidad punta, sino porque es que todas las curvas, casi todas, son de derechas. Entonces, al ser todas de derechas, si te vas fijando, si vas recorriendo el circuito, fijaros que lo tenemos aquí el circuito, me he equivocado, perdonad, lo tenemos aquí el circuito y si os vais fijando podemos ver las curvas que hay de izquierdas. Vamos a contarlas. Aquí tenemos la recta principal, ¿no? Primera curva es de derechas y luego la segunda ya es de izquierdas. Es una curva de izquierdas. Seguimos la curva grande, que esto es otra curva larguísima de derechas, y la chicane, la primera es de izquierdas, la segunda ya de derechas, es decir, llevamos dos curvas de izquierdas. Luego tenemos las dos lesmo, que al final son las dos de derechas, la siguiente chicane, que tenemos aquí dos curvas de izquierdas, como es la primera y como es la segunda, Ascari es de derechas, por lo tanto ya nos subimos hasta 4 y ya está.
de 11 curvas, 4 curvas son de derechas y 4 curvas son de izquierdas y el resto son de derechas. Por supuesto es que de por sí no hay muchas curvas en este circuito, pero es que además los mayores esfuerzos se hacen a derechas, por lo tanto sufren más los neumáticos izquierdos, porque además las curvas de izquierda son en chicanes, es decir, son en los puntos de menor velocidad del circuito, pero la curva grande, que es la curva 3, las dos Lesmo, todas esas, la parabólica, son curvas de derechas y curvas de alta velocidad. Por lo tanto, esos neumáticos izquierdos sufren más y hay que tenerlos muy en cuenta para todo el desarrollo de este fin de semana. La clave de los neumáticos va a estar ahí, la clave de los neumáticos es algo que los equipos van a tener que tener en cuenta y por supuesto ahora ya sí tenemos que hablar acerca de alternativas que podríamos ver en los alerones, porque en este circuito siempre ya sabemos que lo estamos comentando y que se llevan alerones de baja carga aerodinámica y ha habido equipos en el pasado, en la pasada temporada, que llevaron un alerón bastante extraño y veremos si este año lo repiten. Pero vamos, ¿qué equipo estamos hablando? Además, casualmente estamos hablando de Aston Martin. Aston Martin el año pasado llevó un alerón súper extraño, lo estáis viendo aquí como es, no es un alerón plano como tal, no es un alerón que busques la menor carga aerodinámica y ya está y que sea plano total, porque es un alerón con mucha variante, con mucha curvatura, muy extraño el que llevaron también en el alerón delantero si os fijáis, pero es bastante extraño. Esta foto es de Stroll en los libres, para que os hagáis una idea. Bueno, vamos a poner otra imagen para que lo podáis llegar a ver toda esa curvatura que tiene Aston Martin al final. Y esto lo ha comentado Alonso este año también. Lo que tenían el año pasado lo siguen reproduciendo esta temporada, es decir, pero eso en todos los equipos, los problemas que tenías, porque pese a haber cambiado pues mucho el monoplaza, más o menos has seguido esa línea continuista y sigues manteniendo muchos problemas del año pasado. Lo quiero decir porque sabemos que Aston Martin este año tiene problemas en cuanto a la velocidad punta, no es uno de los equipos que más destaca en eso, destaca en otros aspectos y es algo que les ocurría el año pasado también a Aston Martin. Entonces, en lugar de buscar la alternativa normal, que es la menor carga aerodinámica posible, buscaron este alerón que yo sinceramente, y mira, mis años viendo la Fórmula 1, es un alerón que no había visto en mi vida de esta forma. Si alguien sabe de otro alerón que llevaron de este estilo en Monza, a otro equipo, me encantaría que me lo hicierais saber porque yo no sabía no había visto un tipo de alerón de esta forma nunca hasta que llegamos a este Gran Premio de Italia la pasada temporada. Para que os hagáis una idea de la diferencia que hay, quedaros con esta imagen, os pongo por si acaso la de Stroll de nuevo, quedaros con esta imagen y fijaros en cómo es ese alerón trasero y fijaros cómo es el alerón normal del Aston Martin el año pasado, que por supuesto tiene ciertas variaciones a lo que tenemos este año, ya lo sabemos, pero ese es el alerón trasero del Aston Martin la pasada temporada. Esto es en Monza también. Este es Nick de Vries que se subió en los libres 1. Sí, De Vries se subió en los libres 1 la pasada temporada al Aston Martin en el Gran Premio de Italia. Luego se subió al Williams y corrió toda la carrera con el Williams por la sustitución que tuvo que hacer de Alexander Albon. Pero ahí se subió porque como era piloto reserva de Mercedes y había que darle las sesiones de libres que darle, igual que Drugovich lo va a hacer este fin de semana subiéndose en lugar de Lance Stroll, el año pasado De Vries se subió en lugar de Sebastian Vettel y a él no le pusieron este alerón trasero tan distinto y fijaros en esas diferencias. Es que es muy extraño este alerón trasero que llevó Aston Martin la pasada temporada, para que os hagáis una idea. Y esto, porque estos son fotos en libres, lo que estamos viendo, tanto en libres, son libres 1, además, las de Lance Stroll, estos son los libres 2, las de Sebastian Vettel, esto también es en libres 1, la de Nick de Vries, para que os hagáis una idea, este alerón trasero que llevó Aston Martin en estos entrenamientos libres, lo llevaron también en carrera, estas fotos de Stroll en carrera. Y es muy diferente a lo que vemos habitualmente. Por lo tanto, este año podríamos llegar a tener alguna alternativa de este estilo y ver algún equipo que busque llevar al extremo estos alerones traseros. Sería bastante interesante, así que veremos qué es lo que ocurre también con el equipo Aston Martin. No sin antes, no tenemos que olvidarnos de Aston Martin porque Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo, nos ha confirmado que Aston Martin está trabajando, y no sabemos si lo van a introducir en ese Gran Premio de Italia, pero que están trabajando en esa winglet del difusor, ese alerón que llevaron en ese difusor trasero el pasado Gran Premio en Zandvoort, que lo tuvieron que quitar, el cual ya os estuvimos comentando, una alternativa que por supuesto no era la mejora definitiva, pero que sí que buscaba conseguir ser un elemento que ayudase sobre todo en el flujo del aire por el suelo, que ya sabemos la gran remodelación que ha hecho en el suelo Aston Martin, lo tuvieron que eliminar porque era bastante frágil y para la carrera podía ser perjudicial, pero están trabajando para conseguir introducirlo lo antes posible.
Eso nos lo ha confirmado Tom McCulloch en una entrevista que le han hecho en Motorsport Italia. ¿De qué me estoy refiriendo? Estoy refiriéndome de este compuesto que tenemos aquí, este compuesto que nos están poniendo con este dibujo muy bueno y muy representativo que lo estamos viendo ahí. Ese mini alerón que lo estamos viendo ahí, ¿eso dónde está exactamente? Bueno, pues es justo esta parte del monoplaza, este alerón de aquí, que es un alerón que no se había visto en otro tipo de monoplazas, no se había visto en ningún otro sitio, lo llevó Aston Martin este fin de semana en Zandvoort como parte de sus grandes actualizaciones. Esto ayudaría supuestamente, ahora os comentamos todos los datos, pero ayudaría supuestamente al flujo del aire. Eso es algo que en lo que Aston Martin lleva mucho tiempo, según nos ha confirmado Tom McCulloch, trabajando. No lo pudieron usar en el pasado Gran Premio en Zandvoort y lo están trabajando para traerlo lo antes posible. No nos han puesto una fecha, en Italia al final no les va a dar tiempo a ponerlo, pero veremos si lo consiguen introducir en Singapur. ¿Por qué no se trajo? Bueno, pues porque al final, sobre todo el gato para levantar el monoplaza no está adaptado a eso. Es que no hay ningún otro equipo que tenga ese winglet en ese difusor, por así llamarlo. No hay ningún otro equipo que lo tenga y eso al final provoca... Y el gato no estaba todavía adaptado para ello. Es una zona muy frágil y eso provocaba que se rompiese en varias ocasiones que hicieron pruebas de paradas durante los libres y también durante el jueves de la semana pasada. Así que como se rompió, decidieron no usarlo ni en clasificación ni en carrera, sobre todo pensando en las paradas en carrera para que no te vieras perjudicado. Primero, para que no lo rompieras, porque no tiene sentido ponerlo si no lo vas a poder aprovechar porque lo vas a romper. Y segundo, pues si no lo quieres romper, tienes que hacer una parada extremadamente lenta, entonces no tiene sentido ponerlo. Así que bueno, lo que ha dicho McCulloch en esta entrevista, lo que dice es: lo visto en Zandvoort fue solo un experimento para ver en la pista si desde el principio, desde el punto de vista aerodinámico, habría producido la eficiencia que estábamos viendo en el túnel de viento. Es decir, las pruebas que hicieron el viernes, porque el viernes sí se llevaron, resultaron unos datos exitosos, resultaron unos datos con los que recibían los datos que habían tenido en el simulador. Por lo tanto, si lo introducen será por algo, pero no lo han podido al final llevar a cabo por esa fragilidad que tenía. Desafortunadamente, la solución deliberada no era lo suficientemente fuerte para su uso en pista, por lo que decidimos eliminarla por precaución, pero la revisaremos nuevamente y la corregiremos. Eso es lo que nos ha estado comentando Tom McCulloch. McCulloch ha admitido además que se trata de un flap que se diseñó hace varios meses ya entre las normas y que se vio antes de Zandvoort porque era necesario modificar el alerón, el elevador trasero del coche para que pudieran elevar el coche sin dañar ese perfil ni ralentizar la maniobra de paradas. Ese es el motivo por el que no se ha llevado, ¿no? Porque no se ha podido todavía modificar eso. La idea que seguramente ha despertado mucha curiosidad dentro del paddock no va a ser abandonada, confirmado por Aston Martin, es decir, es una mejora que para ellos es exitosa y la necesitan para seguir desarrollando el monoplaza y se verá tan pronto como esté lista una nueva evolución para conseguir elevar el monoplaza sin que sea dañado ese sentido, es decir, el gato que usan para elevar el monoplaza no se ha dañado. Esperemos que no tengamos que tardar mucho y veamos esta solución que introdujo Aston Martin en el pasado fin de semana cuanto antes. Así que bueno, vamos a pasar de tema muy rápido porque nos quedan pocos temas ya y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Max Verstappen. Verstappen llega a este fin de semana con la mirada puesta en un único objetivo, es claro, la victoria. Realmente este objetivo lo tiene siempre, pero este fin de semana aún más. Esta victoria será muy especial si la consigue, no por ganar en territorio Ferrari, porque eso ya lo ha hecho, sino por conseguir su 10ª victoria consecutiva y convertirse así en el piloto con la racha de victorias seguidas más larga de la historia, superando a Sebastian Vettel. Pero no lo va a tener tan fácil, esa victoria la quiere conseguir y para ello, aparte de romper ese récord, tiene que romper el maleficio que empezó en Monza hace 4 años. Desde Charles Leclerc en 2019 no ha habido un piloto que haya ganado en Monza y al año siguiente no se haya estrellado contra el muro. Ocurrió con Leclerc, en 2019 consiguió la victoria en Monza con aquel Il Predestinato ganando a Lewis Hamilton y en 2020 acabó en el muro con aquel Ferrari que era un desastre en 2020. En 2020 ganó Gasly la carrera, 2021 acabó también teniendo que abandonar golpeado contra el muro, 2021 ganó Ricciardo y en 2022 también provocó un coche de seguridad final con la que acabó la carrera, acabó teniendo que abandonar y veremos qué es lo que ocurre con Max Verstappen este fin de semana. Esto se está hablando muchísimo en redes sociales por esta imagen que estáis viendo aquí, por esta, como digo, pues esta maleficio, ¿no?, que se ha creado en Monza, que me parece muy curioso también, sinceramente, que justo el maleficio este de Monza lo haya comenzado Ferrari.
Quiero decir, fijaros que al final es quien lo comienza también Ferrari, este sentido, el maleficio. Pero bueno, ganó Leclerc en 2019, 2020 estampado contra el muro, ganó Gasly en 2020, en 2021 tiene que abandonar, ganó Ricciardo en 2021 y en 2022 tiene que abandonar con aquel coche de seguridad en las últimas vueltas que acabó la carrera bajo coche de seguridad. Aquel despropósito que llegamos a ver. Y en 2022 ganó Max Verstappen. Veremos qué es lo que ocurre. Es decir, únicamente no tiene que romper este récord, no tiene que llegar a superar este récord de Sebastian Vettel, sino romper este maleficio que, como digo, ya ha pasado 3 años consecutivos. Simplemente, pues bueno, ya esto es una más de los típicos que hemos llegado a ver esta temporada. Y si ganabas la primera carrera de temporada, no ganabas el campeonato, que eso lo hemos llegado a ver también aquí en este mismo canal. Y muchas otras cosas que, por supuesto, han ocurrido y que Verstappen está aquí para romper todo esto. Pero que me ha parecido curioso, simplemente. Además, es que esta imagen es muy representativa por ver las diferencias que ha habido en cada año, así que simplemente quería introduciroslo. Y bueno, tenemos que hablar ahora sobre Charles Leclerc y tenemos que hablar sobre la forma en la que ha dejado caer que va a renovar. Y esto lo ha hecho en una entrevista que hizo en el día de ayer en Sky Sports, después de presentar los nuevos cascos que van a llevar este fin de semana los dos pilotos de Ferrari. Sabemos, lo hemos comentado en este canal, que van a llevar un nuevo diseño. No os hemos traído el nuevo diseño, pero es que el diseño ya os lo dijimos aquí y es bastante claro. Es igual que os estuvimos diciendo en su día hace varios tiempos que ya se había hablado de que iban a conmemorar la victoria que habían tenido en Le Mans. Por eso nos lo hemos traído. Sí que os hemos enseñado en fotos los nuevos monos y demás. Y los nuevos cascos ya ayer, bueno, el de Carlos Sainz salió un pelín antes, pero ya ayer salió también por la tarde el de Charles Leclerc. Por lo tanto, tenemos estas imágenes con los dos cascos que me gustan ambos. Pero sinceramente, opinión personal, el de Sainz es una preciosidad, sinceramente, pero bueno, tenemos aquí varias imágenes de los cascos que nos puso ayer Ferrari. Es que a mí esa combinación de colores como ha quedado en el de Sainz me encanta, con ese negro, con ese bandera española, incluso que también llegamos a tener ahí, con ese logo de Ferrari que ahora vamos a ver en la zona de arriba. En el caso de Leclerc predomina mucho más el amarillo, él lo ha llegado a explicar, ahora lo vamos a ver porque es importante en las palabras que hablamos, pero él ha llegado a explicar que al final es más o menos el casco del año pasado, con ciertas diferencias, y una de las diferencias es lo que os vamos a llegar a comentar. En el caso de Sainz, pues sigue con estos números además también retro que tienen aquí en este lateral. En el caso de Leclerc ya son unos números más habituales, más normales, lo estamos viendo ahí. En el caso de Sainz, en la parte superior tiene el logo también de Ferrari con esta F larga que a mí me encanta y lo estamos viendo ahí. El casco de Sainz, sinceramente, me gusta muchísimo. Y la parte superior del de Leclerc tiene esto con la bandera italiana y con esa frase: One Dream, One Team. Ese es el casco de Charles Leclerc que tiene para este fin de semana, eso es lo que estamos pudiendo ver, y Leclerc ha dejado caer la renovación con Ferrari, o por lo menos ha dejado caer sus intenciones de continuar a largo plazo con el equipo, como con esta frase que tiene en su casco, con ese One Dream, un sueño, One Team, un equipo, un sueño, un equipo, es lo que tiene en su casco, en el casco que va a presentar este fin de semana Charles Leclerc. Y cuando le han preguntado acerca de él en las entrevistas que le han hecho en Sky Sports, ha comentado que tiene un sueño en conjunto con Ferrari y que espera que se consiga cumplir, si no pronto que se acabe pudiendo cumplir. ¿Ese sueño cuál es? El de ganar con Ferrari, el cual ya nos ha repetido en muchas ocasiones y el cual, después de además estas palabras, nos podría dejar a caer que vamos a tener más pronto que tarde la renovación de Leclerc con la escudería, algo que se está retrasando bastante, pero como para el próximo año tiene contrato, todavía pueden ir con calma y que se anuncie esta renovación, veremos cuándo ocurre, pero la renovación con Leclerc ya os digo yo que se va a acabar cumpliendo. Esto es algo que ha ocurrido. Bueno, las declaraciones textuales que dio ayer en Sky Sports son las siguientes: mi casco es similar al del año pasado, lo que os he comentado un poco antes, le pusimos un poco más de negro y una frase: un sueño, un equipo. Después de justo decir eso, sonríe un poco y dice, lo que obviamente significa que tenemos un sueño compartido con el equipo y queremos alcanzarlo lo antes posible. De esta forma vemos todavía el compromiso que tiene con el equipo. Yo alguna vez os lo he comentado, si Leclerc, al final de Ferrari, porque es lo mismo que digo también con Sainz, porque Sainz además también acaba su contrato en 2022. Con Ferrari, tú te vas si acabas, salvo que te echen, por supuesto que puede llegar a ocurrir, pero si no te echan, tú te vas si acabas ya harto. Y a Leclerc yo sí que ha habido momentos en los que le he visto más harto, porque también se han juntado con él muchas cosas, hay mucha presión puesta sobre él, ha habido incluso, ya ha llegado a haber pocas, pero ha llegado a haber críticas por parte de medios italianos
Yo sí he llegado a verle ya algo más harto a Charles Leclerc. Aún así, tiene ese compromiso con Ferrari, tiene esa intención de ganar con ellos, es ese sueño que tiene desde niño, por lo tanto, yo creo que eso va a seguir haciendo que pueda llegar a renovar con Ferrari para ese 2025 en adelante. ¿Cuánto tiempo renovarán? Pues no se sabe. En 2019 le firmaron ese contrato larguísimo hasta 2024, un contrato más largo de lo que habíamos visto siempre además con Ferrari, que su filosofía no era renovar tantos años, ni a Michael Schumacher le renovaron tanto, pero ya concluye y tienen que volver a renovarle. Así que veremos qué es lo que ocurre con eso. No sin antes, último que tenemos que comentar sobre Charles Leclerc y sobre Ferrari, comentaros, Leclerc confesó en el día de ayer que Ferrari va a cambiar radicalmente el concepto del monoplaza. Es decir, lo que ha confesado en que en 2024 ya Ferrari ha tirado por completo este concepto de monoplaza porque tiene muchos fallos, saben qué tienen que hacer para solucionarlos y comenta que en 2024 el monoplaza no va a ser una evolución directa de este coche como si lo van a ser en casi todos el resto de la parrilla, sino que va a ser un cambio radical. Esto además cuadra bastante con las informaciones que os hemos traído aquí en alguna ocasión de que Ferrari va a empezar a tomar más inspiración en el concepto de Red Bull y demás. Pues cuadraría bastante que cambien bastante a parecerse mucho más al concepto que tiene Red Bull. Será un cambio radical como el que vimos en Aston Martin de un año para otro el año pasado, pero ellos Ferrari lo hacen un año más tarde, como el que vimos también con Mercedes en el cambio que vimos tan grande en Mónaco, pues Ferrari parece que también van a cambiar de forma radical ese concepto, abandonando este monoplaza. Por lo tanto, también para ellos ya tienen hechas unas mejoras que van a llegar en Estados Unidos, supuestamente, pero no tiene mucho sentido desarrollar más este monoplaza. Al final estás donde estás y ya a partir de aquí las 9 carreras que te quedan, seguirlas tal y como estás hasta el año que viene. La verdad que el Ferrari pues ha sido una decepción. Ferrari empezó siendo el monoplaza más rápido el año pasado y ahí está, ahí se ha quedado, ahí se ha estancado y ya le hemos visto este año que bueno, han sido superados dependiendo de la carrera, pero superados también por Aston Martin, por McLaren incluso en alguna ocasión, o también en muchos momentos, por supuesto, sobre todo por Mercedes. En el Mundial de Constructores están detrás de Mercedes y de Aston Martin, por lo tanto, este concepto ya dicen que es erróneo. No son capaces de solucionar, sobre todo, porque Ferrari tiene muchos problemas, pero sobre todo son incapaces de solucionar los problemas de degradación, unos problemas que ellos pensaban que este año van a estar solucionados y siguen estando ahí, por lo tanto, este concepto va a ser ya eliminado, por así decirlo. Lo que dijo Charles Leclerc es: el coche de 2024 no será una evolución del SF23, como el monoplaza actual sí es del F175, es decir, este coche es una evolución de la pasada temporada, pero el año que viene no será evolución de este. El año que viene será un coche completamente nuevo, nuevo chasis y con un diseño diferente, y con una parte trasera rediseñada para permitir a nuestro departamento de aerodinámica desarrollar mejor el coche y alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Así que veremos qué es lo que realiza Ferrari para el próximo año. Y como último tema que tenemos que hablar, os tenemos que enseñar el nuevo diseño que ha presentado Alfa Romeo para su último Gran Premio de Italia, porque sabemos que Alfa Romeo dejará el año que viene de ser patrocinador principal de Sauber, por lo tanto no lo tendremos en la parrilla, y han presentado su diseño especial como último Gran Premio de Italia que van a tener. Además conmemoran el lanzamiento de uno de sus coches, el 33 Stradale, y el diseño es sencillamente precioso, con esa bandera que tienen italiana en ese momento, con una predominancia también por la parte verde por el morro y con una parte trasera del coche que es preciosa. A mí es uno de los diseños que hemos visto este año, si no el diseño que más me gusta, por lo menos es uno de los diseños que más lo ha hecho. Es precioso, como os estoy diciendo. Os voy a poner las imágenes. Esta es la imagen desde frente, que aquí ya vemos alguna diferencia, sobre todo ese verde que ya se va viendo, ese verde de Italia con el rojo, con el blanco que ya estamos viendo ahí la bandera italiana, si te fijas realmente, pero donde realmente se ve esa bandera italiana es en este lateral, que lo hacen mejor, por ejemplo, que Ferrari hay momentos donde la bandera italiana le han puesto mal este año y no tiene mucho sentido, pero bueno, lo vemos ahí con esos toques dorados que tienen. La joya de la corona llega en el alerón trasero para conmemorar ese coche, así que ahora lo vemos. Esta es por la parte de la cámara onboard, como se vería con ese verde que estamos viendo ahí, y la parte trasera con la bandera italiana y con el 33 Stradale. Sí, 33 por el coche, como digo, que han presentado. Como podéis ver aquí también, no es simétrico, es decir, como veis aquí hay verde y aquí hay rojo. ¿Eso por qué es? Para que tengamos la bandera italiana
desde el lado en el que tú lo veas en el mismo sentido. Es decir, aquí vemos que está verde, blanco y rojo. En este lado el verde está aquí, el blanco sigue estando en el mismo sitio y el rojo está aquí, para que si tú lo ves desde el otro lado se siga viendo igual. Sencillamente precioso el coche que ha hecho Alfa Romeo, el diseño que han hecho en este último Gran Premio, como os digo, de Italia, porque van a dejar de patrocinar Sauber. Se habla de que van a patrocinar Haas, por ahora no hay nada oficial, pero eso sí que se habla de que van a ser patrocinador principal, pero ahora no es solo patrocinador principal con Sauber, sino que es un acuerdo de trabajo conjunto, como ya sabemos, y le ponen incluso el nombre al equipo. El año que viene simplemente será patrocinador, entonces estos diseños pues no los veremos con tanta importancia. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Dar un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo, que me imagino que si has llegado hasta este punto del vídeo te habrá gustado, y así apoyarás muchísimo el canal. Y nos vemos en el siguiente, porque no ha acabado el día y tendremos más noticias de Fórmula 1. Un saludo.